Muy buenos días, gracias por sintonizar Telefuturo y sus canales en todo el territorio de la República en esta propuesta de cada domingo que denominamos Esto dice la Iglesia, de la Arquidiócesis de la Santísima Asunción y de Telefuturo. Hoy vamos a darles a conocer la personalidad de un testigo de la fe, Fray Juan Bernardo. Seguramente algunos ya escucharon hablar de Fray Juan Bernardo y para otros, probablemente para la gran mayoría, va a ser un nombre totalmente nuevo. ¿Quién fue Fray Juan Bernardo? ¿Por qué testigo de la fe? Para hablarnos del tema, hemos convocado de nuevo al padre Nilson Ortellado. Él es vicario episcopal de Caazapá. Y como este santo es de su zona, cuando estuvimos por Caazapá, él nos habló de una manera tan entusiasta de Fray Juan Bernardo, nos llevó hasta la capillita, creo que en el lugar donde se produjo su martirio. Ahí había también una fuente de agua, nos mostró y se entusiasmó tanto contándonos la historia de Fray Juan Bernardo que le dije: Pai Nilson, esto hay que contarlo a la audiencia de Telefuturo. Esto dice la Iglesia, tiene que ser una plataforma para conocer a Fray Juan Bernardo. Por eso lo hemos convocado de nuevo hoy al padre Nilson. Buenos días, ¿cómo estás, Pai? Muy buenos días, doctor Roque. Un gusto llegar desde Caazapá para hablar de Fray Juan Bernardo y buenos días también a todas las personas que están escuchándonos y viéndonos de sus hogares. Aquí me entregó, no sé si después la cámara puede acercarse un poco, el retrato de Fray Juan Bernardo, que está en un librito que escribió el padre Salas. Ahí ustedes pueden ver, está en un librito, en este librito. ¿Quién fue Fray Juan Bernardo, Pai Nilson? Este al que estamos viendo acá. Sí. Expresar un poco en primer lugar de que a partir de un sentimiento de amor hacia este gran hombre de la Iglesia, testigo de la fe, hablar, ¿verdad?, desde el corazón y a partir también de lo que nos enteramos en este libro que escribió el padre José Luis Salas, y la experiencia también de la historia contada también por la autora Margarita Durán. Fray Juan Bernardo nació en el año 1570 aproximadamente y su martirio fue a los 24 años, en el año 1594. Hablar de Fray Juan Bernardo es hablar de un hombre de nuestra tierra, un joven, un laico, un franciscano, un mártir de la Iglesia. Su papá fue español y su mamá una nativa, hijo entonces acá de nuestra tierra, de nuestra cultura, y su vocación se inició allá por los 14 años, junto a otro amigo de infancia, Gabriel de la Anunciación, así se llamaba, ¿verdad? Allá en la ciudad, él nació en Guairá, en la antigua Guairá, en la provincia antigua de las Indias, o sea, un territorio muy grande que abarcaba todo, inclusive hacia el lado brasilero también. Y en la ciudad real, en Villarrica, se dio una epidemia. La misma situación que estamos pasando, ¿no? Nosotros estamos pasando de la pandemia. Pero en tiempo de una epidemia mortal, se decidieron ir al lugar el padre Bolaños, o sea, Fray Luis Bolaños y Fray Alonso. Y ellos quedaron impactados por el testimonio, cómo estos frailes ayudaban a los enfermos, les acompañaban con los sacramentos, todas esas cosas, ¿verdad? El testimonio les impresionó de estos franciscanos y decidieron abrazar. Por eso podemos decir que los primeros religiosos de nuestra tierra fueron Fray Juan Bernardo y
Fray Alonso, Fray Gabriel de la Anunciación. Fueron los primeros en abrazar la vida religiosa, hicieron su noviciado en la experiencia, en las reducciones. Fray Juan Bernardo acompañó en la fundación, la reducción de Itá, Yaguarón, él estuvo presente, un gran misionero, y tenía la característica de hablar muy bien el guaraní, hablaba bastante bien, y también tenía el don de saber llegar a las personas, saber dialogar, saber compartir, y fácilmente convencía a los nativos, entusiasmaba a los nativos cuando él hablaba. Tenía un carisma y tenía esa valentía, lo que nosotros llamamos la raza guaraní, esa valentía de incursionar, entrar en los montes, en las selvas, para evangelizar. Este era este valiente joven, Fray Bernardo. En una oportunidad, un dominico cayó preso en un tiempo de la rebelión de los indios paranaes, y le agarraron, le llevaron hacia Cazapá, a este dominico que estaba recorriendo por el río Paraguay en una canoa y tenía consigo muchos documentos valiosos. Le agarraron, le llevaron. Pero antes de eso, quiero comentar, ¿verdad?, un aporte muy grande a la identidad nacional de este joven Fray Juan Bernardo. Comenté que hablaba muy bien el guaraní. Y la primera escritura en guaraní fue el catecismo, de manos de Fray Luis Bolaños. Por eso que el padre Bolaños es el padre de la grafía guaraní. ¿Y gracias a quién? Y Fray Bernardo. Él era el que tenía un papá español y tenía también, hablaba bien el guaraní, porque era una nativa originaria, era su mamá. Entonces hablaba muy bien y él fue el que le ayudó todo. Él hizo todo, posiblemente fue uno de los secretarios principales, estratégicos clave, ¿verdad?, para escribir el catecismo guaraní, porque el obispo Alonso, después de un concilio, después de un sínodo, le pidió al padre Bolaño escribir el catecismo limense, traducir al guaraní, y se realizó. Y eso le valió la ordenación presbiteral a Bolaño. Bolaño hasta ese momento era considerado diácono de la iglesia. Y cuando le ayudó Fray Bernardo para escribir eso, ahí, bueno, él fue el padre Bolaño, sacerdote, ¿verdad? Entonces, destacar un poco este aporte importantísimo a la cultura. De esa vez, después se realizó un sínodo en Asunción, y en ese sínodo, bueno, se exigió que todos aprendan el catecismo que escribió el padre Bolaños en guaraní. Aprendan de memoria y enseñen todos los domingos. ¿El padre Bolaños era extranjero, era español? Sí, español. Él ya murió en el lado argentino y fundador de muchos pueblos. Ya mencioné, bueno, empezando por Itá, Yaguarón, Itá y después Cazapá. Fundó Cazapá en el año 1607. Y según el padre Salas, fundó Cazapá, la reducción de Cazapá, por amor a Fray Bernardo. Porque después del martirio de Juan Bernardo, ahí en Yajapetú, Cazapá, se dio, ¿verdad?, se hizo la reducción de Cazapá. Y para que quede perenne memoria de este gran hombre de la iglesia, este testigo de la fe, este mártir. Por eso que Fray Luis Bolaños se fue a fundar Cazapá en 1607 y después pasó ya en 1611 a fundar Yutú. Hasta ahí, hasta el río Tedicuarú, llegaron los franciscanos. Es un límite, ¿verdad? Pasando ya el Tedicuarú, ya reducciones... Son los jesuitas. Es jesuita ya. Entonces, hasta ahí llegó el padre Bolaños y después ya se fue a la Argentina, donde falleció. Ahora, ¿por qué nosotros estamos recordando hoy a Fray Juan Bernardo? ¿Qué pasa el 2 de junio? ¿Qué tiene que ver el 2 de junio con Fray Juan Bernardo, padre Nelson? En el martirologio franciscano aparece como fecha posible de muerte de Fray Juan Bernardo, de su martirio, el 2 de junio. Entonces nos encontramos cerca del 2 de junio, por eso estamos celebrando. Y en Cazapá, ahí está el lugar del martirio. Ahí está un hermoso lugar de martirio de Fray Juan Bernardo. Y ahí siempre la gente, cada domingo siguiente al 2 de junio,
se van de Asunción, de otras ciudades, de distintos puntos del país, impresionante. Llegan muchísimas gentes hasta ese lugar para recordar, ¿verdad? Y para pisar esa tierra regada por la sangre de este mártir de la iglesia, Juan Bernardo. Para el pueblo de Dios, como dice el Papa Francisco, pueblo santo, fiel de Dios, es santo. Ahora sí falta el reconocimiento con el honor de los altares de Fray Juan Bernardo. La causa están llevando los mismos franciscanos, de Fray Luis Bolaños y de Fray Juan Bernardo. Ahora, seguramente después con mayor detalle, después de la pausa, en el segundo bloque, me gustaría conocer un poco los detalles del martirio. Es en ese lugar que una vez nos invitaste a visitar. Sí. El agua, ¿qué significa el agua? Esa fuente que nace ahí al lado de la capillita que tienen ustedes allí. Pero ahora la pregunta es si la gente va de todas partes ese domingo siguiente después del 2 de junio, es porque hay algo, es decir, que pasa algo, ocurrió algún milagro, la gente quiere llevar el agua porque el agua es curativa. ¿Qué hay al respecto, Padre? Y el pueblo siempre busca signos sensibles, donde pueda tener contacto con la gracia de Dios. Y el agua en Cazapá tiene un simbolismo muy profundo desde la relación de Fray Luis Bolaños con el Ixcuá Bolaños. Cazapá fue fundado por Bolaños y después en un momento en apuro, en una sequía, le apretaron al país Bolaños ahí y dijeron, bueno, si existe Dios, que haga caer lluvia, agua, que brote agua. Entonces él con su callado, ahí con su bastón, sobre la piedra, ahí brotó agua. Entonces esa relación que existe del agua con Fray Luis Bolaños también sucede con este lugar del martirio, que cerca del lugar del martirio hay una fuente inagotable, agua, un manantial que nunca se agota. Y la gente entonces van y eso dice, bueno, este es manantial del mártir Juan Bernardo y traen agua. Para los dolores reumáticos, para los dolores de los huesos, la gente se fricciona con eso, se mojan con eso y hay mucha experiencia, sí, prodigios de que sí, se curaron de muchas cosas la gente. No podemos llamar milagros, era sin una demostración científica, pero sí, muchos signos prodigiosos acontecieron en ese lugar gracias al agua del Ixcuá de Fray Juan Bernardo. Muy bien, vamos a una brevísima pausa. Después de la pausa vamos a hablar un poco del martirio y vamos a hablar de las enseñanzas porque un mártir es un testigo de la fe y qué nos dejó, y sobre todo para la juventud. Y también un perfil de Fray Juan Bernardo que me comentó en su momento el padre Nilsson, que era bastante eucarístico, ¿verdad?, en este año de la Eucaristía. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Estamos recordando en esta mañana de domingo a Fray Juan Bernardo, testigo de la fe. ¿Por qué? Porque según el martirologio franciscano, sí, nos contaba nuestro invitado, el padre Nilsson, se recuerda el día como probable fecha de su martirio, el 2 de junio. Y como en esta semana que entra vamos a tener el 2 de junio, por eso es que estamos abordando quién fue Fray Juan Bernardo, conocerlo más de cerca y que se está trabajando por su causa junto con Fray Bolaños, por la causa de su beatificación y después seguramente canonización, ¿verdad? Padre Nilsson, nuestro invitado de hoy es el padre Nilsson Ortellado, él es vicario episcopal de Cazapá. Desde allí viene a compartir con nosotros la historia de que en Cazapá es venerado. Por él fue fundado Cazapá por Fray Bolaños, nos decía el padre Nilsson, es decir, en memoria y en honor a Fray Juan Bernardo, la misión de Cazapá fue realidad. Padre Nilsson,
¿Qué se dice del martirio de Fray Juan Bernardo? ¿Cómo ocurrió? ¿Cuál es el contexto que cuenta la historia? Sí, tenemos un lugar bien definido, un lugar donde aconteció el martirio de Fray Juan Bernardo. Caazapá por eso es una tierra muy bendecida, ¿verdad? Ya hablamos del milagro de Licuá Bolaños, lugar de la manifestación de Dios, ese lugar. Dios se manifestó en un momento dado y también se manifestó en la vida de este joven de 24 años, Juan Bernardo. Dios se manifestó y hoy es semilla de muchos cristianos, como decía el padre de la iglesia. Bueno, sobre el martirio, hablar sobre el martirio ahora. Fray Juan Bernardo, como tenía muy buenas relaciones con las personas, sabía hablar, hablaba muy bien el guaraní. Después de que se encontró en aprieto, en apuro, este dominico, le pidieron al país Bolaños que envíe a Fray Juan Bernardo para buscar la liberación de este dominico. Y no es que le agradó tanto eso a País Bolaños. Tenía un aprecio, un cariño muy especial a su colaborador cercano, a Juan Bernardo. No le quiso enviar. O sea que presentía él que Sí, podía ocurrir algo. Y sabía, se presentía eso. Pero el sueño de Juan Bernardo, según cuenta la historia, hay mucho escrito sobre Juan Bernardo, su sueño siempre fue llevar a Cristo a los indios paranaes y lograr su conversión, su adhesión de fe al cristianismo. Ese siempre fue su sueño, desafiar, un hombre misionero que se desafiaba a sí mismo luego. Y él, cuando tenía que llegar a un momento dado, tenían que decidir, bueno, ser ordenado sacerdote o no. Y su compañero, su amigo, Gabriel, eligió la ordenación presbiteral. Llegó a ser sacerdote, ¿verdad? Y él eligió, bueno, yo voy a ser laico. Yo quiero ser laico, hermano. Quiero quedar como hermano nomás. Por eso que es un testigo laico. Ya estamos aproximándonos al año del laicado, el próximo año. Un laico comprometido en la iglesia decidió la importancia y el valor del laicado. Y él decidió ser laico. Entonces, para los laicos tienen que conocer muy bien a Fray Juan Bernardo. Y él eligió este camino como laico y aceptó la misión y empezó a reunir a los demás, a despedirse de sus amigos, de Yaguarón, de los amigos que tenía por Itá. Reunió y se despidió, hizo un gran discurso, le hizo llorar a todos. No estaba presente el país Bolaños y tenía tanto aprecio a la Eucaristía, amor a la Eucaristía. Entonces le dijo a su amigo, el padre Gabriel, su amigo de infancia, dijo, bueno, quiero confesarme. Se confesó con él y le pidió la comunión de sus manos, recibió la comunión. Porque con la fuerza de Cristo, sin mí ustedes nada pueden hacer, dice el Señor, y él se alimentó de la Eucaristía y se puso en camino, llevó consigo a 4 nativos y se encaminó hacia Caazapá, hacia esa zona en busca de su hermano dominico. Pero destacamos un poco de verdad su amor a los sacramentos de la iglesia, confesarse, recibir la Eucaristía y ese gesto de religiosidad popular tan fuerte que tenía. Dice que él estaba en la zona de Asunción, estaba el país Bolaños. Entonces se puso rodilla ante los demás, pidiendo la bendición y mirando hacia País Bolaños. País Bolaños, bendíceme. Pidió la bendición al País Bolaños y con esa bendición, ¿verdad?, él se encaminó. O sea que emocionante es conocer un poco la vida, la historia de este mártir Juan Bernardo. Se fue hacia y llegó junto a un cacique llamado Cabayú. Eso significa Cabasayú, la avispa color amarillo. Entonces Cabasayú, hasta ahora está en la comunidad antes de llegar a Yapetí, se llama Cabayuretá. Cabayuretá significa Cabasayuretá, su reino, su territorio. Dijo, no vayas a pasar este lado. Peligrosísimo, le digo. Y él desafió, ahí igual, bueno, se adentró. Quiero encontrar a mi hermano, dijo, y se fue. Acá se destaca que él salió en busca de una persona que no es de su congregación religiosa. Un dominico, yo era el franciscano y el otro era dominico, que su fraternidad traspasa los límites. Muchas veces nosotros llamamos hermanos a los que son de nuestra congregación, de nuestro movimiento nomás. Yo muchas veces encontré a gente que está en un movimiento y dice, hola hermano, ¿qué tal hermano, hermanito, hermana? A los que son de su movimiento. Le encuentra a otra persona que no es de su movimiento y dice, hola, ¿qué tal? Entonces,
una discriminación, ¿verdad? Bueno, sus hermanos son los de su... En cambio, Fray Bernardo tenía una fraternidad universal y se fue. ¿Y qué le hicieron? Le agarró ahí el otro cacique, ahí ya en Yajapetú, le agarró y entonces le echaron ya de su caballo, el estilo, bueno, no puedo decir San Pablo, que no dice que San Pablo se cayó del caballo, ¿verdad? No voy a meterme en eso, pero le echaron de su caballo a Fray Bernardo y lo desnudaron, lo garrotearon, lo azotaron y ahí arrastrando le llevaron ante el consejo del cacique. Al estilo Jesús, el mismo estilo Jesús, ¿verdad? Azotado y torturado y camino también hacia la condena. Y reunió a su consejo y el consejo ahí, el cacique, bueno, le quiso invitar su caña, ahí sus bebidas. Ellos decidían en medio con mucho alcohol. Eso ahí les cuestionó ya Fray Bernardo, que eso es un vicio, un pecado, está mal, tal cosa, y empezó a predicar. Pero todo el camino luego se pasó predicando. Esa fue su... Para eso vine. Y le condenó a muerte. Bueno, y para eso vine, le dijo él al consejo. Para eso vine. Y lo colgaron ahí en Yajapetú, el lugar que te mostré, en una oportunidad. Lo ataron del cuello, ahí lo colgaron de un árbol. Y se soltaba varias veces, dice la soga. Hasta que murió ahorcado en ese lugar. Pero la gente, los demás seguían escuchando su voz. Dice que 3 días seguía predicando. Y muchos llegaron a convertirse, muchos escucharon su predicación. Increíble, 3 días. Entonces hasta que un Abaposhí, uno de los otros también, judío también, apareció y le sacó su corazón y tiró, ¿verdad? Ahí sí murió totalmente, pero dejó de hablar, ¿verdad? Ahí podemos hablar de la sangre derramada del mártir, Fray Bernardo, por la causa de Cristo, por amor a Cristo. Y 30 años después, su amigo, ese sacerdote, el padre Gabriel, exigió a los hermanos franciscanos a encontrar las reliquias del querido joven Juan Bernardo. Y encontraron, impresionante, dice que fue la historia cuando de YouTube vinieron de Cazapá y se juntaron los franciscanos y había una planta, un lirio más o menos que expedía un rico olor y algo había ahí. Entonces se dirigieron hacia ahí debajo de esa planta, como la raíz abrazando, encontraron ahí los restos óseos de Fray Bernardo. Y ahí se puso una cruz, la cruz de Fray Juan Bernardo. Una historia emocionante. Los restos óseos están acá en Asunción, tienen los franciscanos, y tenemos también una también allá en Cazapá. Y en YouTube, por ejemplo, hay una experiencia de que en tiempos en que la langosta así salían todo y el famoso tucucarú, que atacaba así los cultivos, realizaban así celebraciones litúrgicas y sacaban y golpeaban los huesos de Fray Bernardo y empezaban a correr a desaparecer del lugar las langostas. Y en cuanto al lugar del martirio, hay muchas cosas que se está comentando, se cuenta que la gente recibe gracias, bendiciones en ese lugar, invocando a Juan Bernardo. O sea, para el pueblo de Dios, en ese ambiente de Cazapá, es un santo. O sea que no dudamos de su santidad, un mártir de la iglesia. Joven, laico, primer religioso también en toda la historia, y que tenía un amor a la Eucaristía, al Señor. Tantas cosas se puede decir. En la diócesis como tal, Villarrica, Cazapá, ¿está promoviendo la causa de Fray Juan Bernardo? Ahora está a cargo de los franciscanos. Ellos eligieron al postulador, uno que está en Roma, pero sí los obispos, todos pasaron por ese lugar. Pasaron a celebrar. Ya Monseñor Felipe Santiago, Monseñor Peralta impulsó bastante también el amor a Fray Juan Bernardo, estuvo presente siempre en varias Eucaristías del 2 de junio. Después tuvimos como obispo a Monseñor Ricardo Valenzuela, también presidió las Eucaristías ahí en el lugar. Monseñor Adalberto también ya presidió la Eucaristía en ese lugar. El nuncio Laboa se fue, colocó una piedra para que en el día de mañana ahí sea un lugar, un santuario también se pueda instalar. O sea que pasaron por ahí varios obispos. La mayoría de los obispos acá del Paraguay ya pasaron. Los que visitaron Cazapá también les acompañé para visitar
el lugar de martirio de Fray Juan Bernardo. Y los jóvenes de la Vicaría de Cazapá eligieron el lugar de peregrinación de los jóvenes como vicaría, el lugar de martirio de Fray Juan Bernardo. Entonces, ahora por la pandemia el año pasado no pudimos realizar y este año a lo mejor tampoco, la verdad, por el tema de la pandemia. Los jóvenes ese sábado, dentro del novenario a Fray Bernardo, ese primer sábado del novenario se eligió como día de peregrinación de la juventud de la Vicaría Episcopal de Cazapá de la Diócesis de Villarrica del Espíritu Santo al lugar de martirio de Fray Bernardo. Y durante el novenario asisten los sacerdotes de la Vicaría, celebramos la Eucaristía en el lugar del martirio y reflexionamos sobre los temas que ofrece la Conferencia Episcopal Paraguaya del año. Eso solemos realizar el novenario. Y ahora mismo los franciscanos desde Barotú, de la parroquia de Barotú, están asistiendo el 2 o cada primer lunes del mes, están compartiendo la Eucaristía en el lugar con los franciscanos, con la gente de los alrededores. Gracias, Padre Nelson, por venir a contarnos sobre Fray Juan Bernardo, para conocerlo más, a este testigo de la fe, joven, laico, comprometido realmente por la causa de Jesucristo hasta derramar su sangre. Muchísimas gracias también a la teleaudiencia. Que tengan ustedes un muy feliz domingo.